vamos a viajar al Versalles de Luis XIV, un lugar que nos imaginamos lleno de lujo, de oro, de seda, pero bajo toda esa apariencia deslumbrante se estaba cociendo uno de los escándalos más brutales de la historia de Francia. Hablamos de una trama de magia negra, de asesinatos y de secretos que, ojo, llegaron a salpicar al mismísimo Rey Sol. Es que de verdad, esta historia tiene todos los elementos de un thriller de los buenos. Vamos a ver cómo el pánico, el miedo puro y duro al veneno, desató una especie de caza de brujas que acabó destapando la cara más, la más oscura y podrida de la aristocracia francesa de la época. Y lo curioso es que todo esto no empieza en los lujosos salones de Versalles, no. El origen de todo está en las calles de París. Hay que situarse a finales de la década de 1670. La ciudad está sumida en un pánico colectivo. El miedo, de verdad, se podía casi tocar. Vale, ¿y qué fue lo que encendió la mecha? Pues mirad, la ejecución pública, en 1676, de una noble, la marquesa de Brinvilliers. Su crimen, envenenar a su propia familia. Esto desató una paranoia total, una auténtica psicosis. La gente se preguntaba, oye, ¿y quién más está usando veneno entre la élite? Y claro, el Estado tuvo que reaccionar. Y lo hizo de una forma sorprendentemente moderna para la época. Por un lado, puso al frente a un tipo clave, el recién nombrado teniente general de policía, la Reigné, y por otro, en 1679, creó un tribunal especial, la llamada Cámara del Arsenal, que tenía un solo objetivo: ir a por ellos, cazar a los culpables. Así que la reina y su gente se ponen manos a la obra, empiezan a tirar del hilo, y lo que encuentran es alucinante. Un submundo sórdido, fascinante y oscuro, que operaba totalmente en las sombras de París. A ver, intentemos imaginarlo. Era como una red clandestina donde se mezclaba de todo: adivinas, charlatanes, pero también químicos y alquimistas. Allí podías encontrar desde remedios milagrosos y gente buscando la piedra filosofal hasta, y aquí viene lo peligroso, la venta de venenos potentísimos como el arsénico. O sea, una mezcla explosiva de superstición y ciencia mortal. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión brutal. Porque esta red de criminales no estaba ahí solo para la gente de la calle, ¿qué va? Sus clientes más importantes, los más discretos, eran miembros de los círculos más exclusivos de la nobleza francesa, la mismísima élite. Y en el centro de toda esta telaraña, moviendo los hilos, estaba una mujer, Catherine Montvoisin. Pero todo el mundo la conocía como la Voisin. Era, digamos, la divina de moda de la aristocracia. Pero claro, además de leer el futuro, ofrecía servicios mucho más oscuros. Y su detención, en marzo de 1679, fue la llave que abrió la caja de Pandora. Y atentos a esto porque es tremendo. En el jardín de la Voisin, los investigadores encontraron un horno. Y allí, según las acusaciones, quemó los restos de hasta 2.500 bebés. 2.500. La cifra es que hiela la sangre. Esto nos da una idea de la escala de lo que estaba pasando. Claro, una vez detenidos, la Voisin y sus cómplices empezaron los interrogatorios. Y con ellos empezaron a cantar, empezaron a salir nombres. Y no nombres cualquiera, ¿no? Nombres de una importancia capital. La lista de clientes apuntaba directamente al corazón de la corte del Rey Sol. Y esto, de verdad, es que nos da una idea de hasta dónde llegaba el escándalo. No estamos hablando de 4 nobles de medio pelo, no. Fijaos. La condesa de Soissons, la sobrina del todopoderoso cardenal Mazarino. El mariscal de Luxemburgo, uno de los generales más importantes de toda Francia. Duquesas, el músico personal del rey. Todos iban a ver a la Voisin. Unos para comprar venenos, otros para conseguir polvos de amor, otros simplemente para que les leyera el futuro. La podredumbre, desde luego, había llegado a lo más alto. Bueno, pues la Voisin fue ejecutada. La quemaron en la hoguera en 1680. Y muchos pensaron, vale, se acabó, con su muerte se cierra el caso. Pues no, estaban completamente equivocados. Porque lo más gordo, lo más oscuro de toda esta historia estaba todavía por salir a la luz. Veréis, tras la muerte de la Voisin, su hija y otros cómplices, que se vieron con la soga al cuello, decidieron hablar. Contarlo todo, y sus confesiones apuntaban a un crimen que iba mucho más allá de un simple asesinato, apuntaban a un sacrilegio, y la persona acusada era la menos sospechosa que uno se podría imaginar. Sí, nada más y nada menos que la amante oficial del rey, Madame de Montespan, Athénaïs de Montespan, probablemente la mujer más poderosa de toda la corte, quitando a la reina, claro. ¿Y por qué? Pues según los testimonios estaba desesperada. Tenía pánico a perder el favor de Luis XIV, sobre todo porque había aparecido una rival más joven, la guapísima Mademoiselle de Fontanges.
Y lo que contaron la hija de la Boissan y un sacerdote cómplice, el abate Kibur, es simplemente espeluznante. Describieron con todo detalle el ritual más blasfemo que se pueda concebir, una misa negra. Pero es que el altar era el cuerpo desnudo de la propia Madame de Montespan. Durante la ceremonia sacrificaban a un niño, su sangre la recogían en un cáliz, la mezclaban con una hostia consagrada, y con eso creaban una poción de amor para dársela al rey. Esto ya no era un envenenamiento, esto era un ataque directo, frontal, a los cimientos religiosos de la propia monarquía. Imaginad la escena. Cuando todos estos informes llegan a la mesa de Luis XIV, lo que era un escándalo de la corte se convierte de la noche a la mañana en una crisis de Estado, una crisis de las gordas. Las crónicas de la época son muy claras. Dicen que el rey leyó los informes con dolor. Estaba completamente horrorizado. Y no es para menos, claro. Es que la principal acusada de estos crímenes atroces, monstruosos, era la madre de varios de sus propios hijos, a los que además había legitimado. Así que Luis XIV se encontró ante un dilema imposible, una elección terrible. Por un lado estaba la justicia, que lógicamente exigía un juicio público para que saliera toda la verdad a la luz. Pero por otro estaba el Estado, el honor de la corona. Había que proteger el prestigio de la monarquía a toda costa. Porque, seamos sinceros, un juicio público a Madame de Montespan habría sido una bomba, una catástrofe para la imagen del rey y de todo su régimen. Y aconsejado por su ministro de confianza, Colbert, el rey tomó una decisión drástica. Se acogió a lo que se conoce como secreto de Estado. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la seguridad y el honor del Estado están por encima de la justicia normal y corriente. En otras palabras, era la hora de taparlo todo, el gran encubrimiento. Y la orden del rey fue tajante, sin fisuras: detener inmediatamente cualquier investigación que apuntara a su amante. Y todos los papeles, todos los expedientes que la mencionaran, tenían que desaparecer. Sacarlos de los archivos, esconderlos o directamente echarlos a la hoguera. Ojo, que la Cámara del Arsenal siguió trabajando, ¿eh? No es que se parara todo. Se investigó a más de 400 personas y 36 acabaron condenadas a muerte. Pero, ¿y los testigos clave? ¿Qué pasó con los más peligrosos, los que con sus confesiones ponían contra las cuerdas a la nobleza y a la propia Montespan? Pues a esos los encerraron de por vida en fortalezas perdidas en mitad de la nada, silenciados para siempre. Al final lo que pasó fue que la razón de Estado se impuso. Triunfó. Se hizo justicia, sí, pero con los peones, con los pequeños. Los poderosos, como casi siempre, fueron protegidos. Y la verdad completa sobre el asunto de los venenos, esa quedó enterrada para siempre bajo una montaña de secretos. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hoy en día. ¿Qué pesa más, la ley o el honor de un rey? Este caso es un ejemplo brutal de hasta qué punto el poder es capaz de doblegar la justicia solo para salvar las apariencias. Y nos hace pensar, ¿verdad?, en cuántos secretos igual de oscuros seguirán hoy, ahora mismo, guardados en los pasillos del poder.